Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia con los licenciados Francisco Sánchez Rodríguez. Bienvenido. Buenas noches, Adaitza, a ti, a don Luis Lajara que está en los controles, a los queridos compañeros José Torres Nolasco y Joel Caraballo, y a todos los que nos escuchan por las distintas plataformas, llámense la emisora, directamente por las ondas radiales, por el canal digital y por cualquier otra plataforma por la cual se transmite este programa. Un saludo a todos. Saludos, Joel Caraballo, licenciado. Buenas noches a la Isa, buenas noches a nuestros distinguidos compañeros y a nuestra distinguida audiencia. Hoy, un lunes más, el programa número 145. Vamos a ver qué hay en las 39 cajas que dice el FEI que tiene, ¿verdad? Como prueba en el caso de José Guillermo Rodríguez. Así que vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Así es, licenciado José Torres Nolasco. Bueno, que el FEI vaya pidiendo tiempo adicional, porque si son esa cantidad de cajas no va a haber tiempo para leerla. Para empezar, buenas noches a todos los presentes. Ya empezaron. Les agradezco porque pensé que no iba a poder estar hoy en el programa porque después de un fin de semana caliente, para todos los que saben que estaba por allá en una convención, hoy estaba en una cita con ortopeda a ver si me opero la rodilla, a ver si salgo de esto, ¿verdad? Y nada, estamos aquí, llegué de ahí bonito comiéndome la carretera parecido, pero llegué. Y gracias a Dios por estar con ustedes. Excelentes ortopedas en Ahí Bonito. Digo, a lo mejor en otros sitios del país, pero sé que en Ahí Bonito hay excelentes ortopedas y especialistas. Hay que buscar calidad de vida, esa es la que hay. Y vamos a hacer el primer tema. El FEI suspende sumariamente al alcalde de Mayagüez y con todas esas calles, esos papeles. Imagínense, en este tema no se puede pasar por alto aquí en Directo a la Justicia. Así que, Emma, me voy a sentar. Adaitza, estás en mute, pero... Me voy a sentar y me voy a estar aquí para atrás y voy a escuchar a estos tres. Mira, pero tengo que empezar ahí con una última. Para nosotros acabado de recibir, aunque yo estoy seguro que ya Guapa Radio evidentemente adelantó esto a los oyentes, y así que como es lo que se está discutiendo ahora, lo estoy viendo en las redes, lo estoy escuchando en distintos programas de radio, es el aspecto de que hoy el Departamento de Justicia, a través de su secretario, evidentemente a través de la división... Ya, vas a hablar de Elizabeth, del caso de Elizabeth. Tengo que hablar de Elizabeth, ¿verdad? Pero pues, si quieres hablar, yo hablé de eso en el panel anterior por encimita, pero ahora vamos a la parte legal, mi gente. Vamos con el tema. A eso vamos, fíjate. Vamos a saltarnos los temas, dale. Dice el departamento que radicó un recurso legal. ¿Cuál es el recurso legal? No lo sabemos en este momento, ¿verdad? Entonces, yo voy a comenzar esto y se la dejo a los muchachos desde el punto de vista estrictamente legal. Él lleva una acción del Departamento de Justicia contra Elizabeth Torres, amparada en la propia ley 167 del 2020, que es la ley esta para elegir los delegados congresionales para la estadidad. Sabemos que eran 2 por el Senado, 2 por la Cámara. 4 por la Cámara. Y 4 por la Cámara. Entonces, ¿qué ocurre? Él dice en las alegaciones que se han dilucidado en la prensa que la delegada Elizabeth Torres se comprometió bajo juramento a adelantar los intereses de esa ley que ya citamos, ¿verdad? Y a trabajar activamente a tiempo completo a los fines de eso, que es lograr, ¿verdad? Cabildear en favor de la estadidad ahí en el Congreso. Entonces dice que las actuaciones y manifestaciones de Elizabeth Torres demuestran que no ha estado ejercitando las funciones conforme se requiere el estatuto del Estado de Derecho, que es esa ley. Bueno, yo me pregunto, y esto para seguir hablando de esto, porque de esto yo creo que se nos va la primera parte del programa. José, si estás ahí estoy aquí, y querido Sánchez, compañero. Ok, yo sí te escucho perfectamente. Yo digo lo siguiente. Se presentó, es muy poco común. Se llama un quo warranto. Pero entonces presenta un quo warranto y yo te pregunto a ti, José, si no era más sencillo que el gobernador la destituya, claro, paralice los pagos de PRAFA hacia ella y que entonces ella radique la acción que entienda, porque tiene que ser el tribunal el que la vote, porque el tribunal no es un patrono. Y entonces dime tú como el coguaranto
entra ahí y si es el remedio, el recurso legal apropiado, Lo que pasa es un recurso legal especial. Lo que pasa es que ¿verdad? el quo warranto está diseñado para otros propósitos, no para evaluar la ejecución de esa persona en esa oficina o en esa posición. Por lo tanto, una lectura sencilla con un escrito bastante conciso debe estar, ¿verdad?, un tribunal disponiendo del mismo, porque no está diseñado para eso. Por lo menos eso es lo que tengo entendido y de lo que he leído. José, ¿qué tú me dices de esa situación? Si el quo warranto es el recurso legal apropiado y debe ser el tribunal el que debe destituir la funcionaria o si debe ser el gobernador, que para efecto porque la ley no está clara en eso y tengo que decirlo, ¿verdad? No sabemos ni quién es el patrono. Y entonces los adscriben a esta agencia federal, digo, puertorriqueña en Washington. Espérate, Entonces de ahí, dijiste algo ahí interesante. ¿Quién es el patrono? Se supone que si son electos por el pueblo, el patrono es el pueblo. pues entonces, digo, yo entiendo que el gobernador la puede. Pusieron a trabajar, ¿verdad? Bajo Prafa y todo eso. Es que mira lo que dice el quo Entra warranto. José. Disculpa, estoy leyendo la demanda, que ya tuve acceso a ella. Adelante. Y de la misma demanda surge que la ley número 167 del 2022, que es la ley que habilita a los delegados congresionales, dice: cualquier persona que incumpla con alguno de los requisitos podrá ser descalificada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. O sea que ya que lo dice directamente la ley. Estamos hablando que por disposición de ley le da la jurisdicción al tribunal para destituirla. Por lo menos esto surge de la demanda. De la propia legislación. Surge de la, según la demanda, surge de la propia legislación. El artículo 12 de la ley. Porque para efectos del quo warranto, porque para efectos del quo warranto lo que está diciendo es que si ella tiene el derecho de estar ocupando esa posición y realmente lo tiene, porque fue, ¿verdad? Vino por un mecanismo de elección. Usted lo tiene, hubo un mandato sobre ese particular. Estoy buscando las palabras de ella cuando ella le pidió al gobernador en su primer informe que disolviera esta comisión, que era una pérdida de tiempo, y que dijo un montón de cosas sobre esa comisión. Que se ha negado a ir al Congreso de Washington porque dice que allí no nos querían atender y que era una pérdida de tiempo, que ella pues sencillamente estaba desde Puerto Rico haciendo otras cosas y hablando de otros temas, y le dijeron, pero es que a ella la escogieron para hablar de la estadidad y para ir allá a cabildear al Congreso, y ella no quería bajar a Washington. Así que eso es parte de lo que se recogió en esa demanda, y parte de lo que se dijo, de que ella misma pidió que se disolviera la comisión y que no ha estado cumpliendo. Entonces ella alega que los demás miembros de la comisión tampoco han estado cumpliendo y que a ellos no le han hecho un proceso. Claro. Mira, busqué la ley, José. Tú lo estabas leyendo de la demanda, pero en efecto, fíjate la redacción del articulado. Dice que luego de que sean certificados por la Comisión Estatal de Elecciones, los delegados comenzarán sus funciones el 1 de julio del 2021. Una vez comiencen sus funciones, los delegados presentarán un informe cada 90 días, cosa con lo que está cumpliendo, sobre sus gestiones al gobernador de Puerto Rico. O sea, ella está presentando el informe al gobernador, aunque ella viene y dice en sus podcasts y esas cosas que su informe es al pueblo con copia al gobernador. Vamos a ver, eso es semántica, ¿no? Entonces, luego dice en la segunda oración, el incumplimiento de algunos de sus deberes dará paso a un proceso que podrá ser incoado por el secretario de Justicia ante el Tribunal de Primera Instancia para destituir al delegado si se demuestra su incumplimiento. Dice que podrá ser. Fíjate que no le dice que el secretario tiene standing si quiere, porque dice que podrá. Y entonces yo no sé si cómo eso choca con las reglas de legitimación activa de la que habla la jurisprudencia federal y estatal. ¿Entiendes? Si él es entonces la persona con standing, porque dice la ley, podrá él. Entonces sí dice, pues tú quieres decir, entonces si no hace nada, pues el secretario decide no hacer nada, pues no pasa nada.
pero quien único entonces estaría facultado si quiere, porque eso es lo que dice la ley, si quiere, es el secretario de Justicia. No sé, esa redacción, ¿qué ustedes piensan? Pues esa redacción es bastante vaga también, Francisco, porque uno no tiene un lenguaje taxativo ¿sabes? Y no es claro en cuanto a la norma que quiere establecer. Y entonces te puede haber inconsistencia. De hecho, sería bien interesante un planteamiento de vaguedad dentro de este tipo de recursos por parte de ella. Por parte de ella. Para mí, disculpa, y no lo voy a decir en términos jocosos. Yo no tengo la menor duda que ella va a traer como demandados a los demás delegados congresionales. Porque si el propósito, ¿verdad? A grandes rasgos, es que ella no está cumpliendo con el propósito que se le delegó, ella va a levantar, ¿verdad? Por las expresiones que ha hecho públicamente, ella va a levantar ese planteamiento en relación a los demás delegados. Eso parecería, José, como cuando la maestra en el colegio se queja de un estudiante y le dice, Missy, pero es que los otros están haciendo lo mismo. Pero entonces, fíjate otra. Va a suceder. Mira una cosa aquí, muchachos, es que sigo con esto del standing y lo mezclo con otra doctrina que aprendemos también en primer año constitucional, la doctrina del political question, la cuestión política. Claro. Entonces, viene y dice, bueno, la doctrina esa de cuestión política, ¿qué es lo que dice? Bueno, que en esencia hay asuntos, dice el Tribunal Supremo, Estados Unidos y Puerto Rico, hay asuntos que no son susceptibles de determinación judicial porque su resolución corresponde a otras ramas del gobierno. Entonces, eso es peor. Eso es peor, porque entonces el tribunal puede decir, pero ¿por qué me mandan esta papa caliente a mí? Ajá. Entonces no son claros con el standing, ¿verdad? Tú sabes que esta doctrina es de un caso viejo de Baker versus Card, de 1962, y entonces en estos casos de cuestión política hay una doctrina de abstención que tienen los tribunales, claro, ¿verdad? Y dice que no es justiciable y que en casos como este, y que el tribunal tiene que abstenerse de adjudicarlo. Y entonces, ¿por qué yo tengo que pasar juicio sobre las ejecutorias si ella tiene que tener un patrono a quien le corresponde? Y el patrono es el gobierno de Puerto Rico y no hay duda de que responde al Ejecutivo y el jefe del Ejecutivo es el gobernador. Entonces, me parece a mí que bajo esa doctrina desarrollada en Baker versus Card en el 62 por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, acogida en Puerto Rico en múltiples casos, ¿ok? Pues no sé. Tan reciente, Sánchez, tan reciente como el caso de la presidencia de la Comisión Estatal de Elección. Exacto. Así mismo lo resolvió, porque fíjate que se había legislado a sí mismo. Se había legislado a sí mismo. Supremo, tú eres el que vas a decidir. Y el Supremo dice, no, yo voy a abstener. Esto es cuestión política y para adelante. Es una cuestión política. Aquí hay un punto, me imagino que el gobernador no se tiró a hacerlo porque ella lleva tiempo acusándolo y hostigándolo y diciendo que él tiene persecución con ella porque ella le dice las verdades en la cara, que ella es la única. Yo no creo, Adaísa, no creo. Adaísa hace esas preguntas para que yo le conteste de la siguiente forma. Ella es la que provoca esta contestación. O sea, te voy a decir de entrada que no tienes razón, pero te voy a escuchar la respuesta. Te voy a decir de entrada que no tienes razón, ¿ok? Pero dale. Si le corresponde al gobernador de Puerto Rico votarla, lo que tiene es falta de valor y que ella está haciendo acusaciones en contra de él. Gracias. Usted está haciendo esa pregunta con toda promoción. Lo digo él. Gracias. Esto mismo quise decir tan pronto escuche toda la explicación que me acaba de decir Francisco, porque como él es Pierluisista, ustedes saben que tengo que ir con cuidado. Cualquier cosa que diga. Mira. Lo que pasa No, pero mira, voy a hacer esto en estricto derecho, hermano. Esto no es una cuestión, pero es real. Esto no es una cuestión para resolverse. Esto no es una cuestión para resolverse por los tribunales. No, esto no es una cuestión para resolverse por los tribunales. Esto es una realidad. Pero una realidad. Porque es interesante. Le va a corresponder al tribunal decir si ese inciso de la ley en el que dispone que le tocará al Tribunal de San Juan dilucidarlo
Si es cuestión política o no es cuestión política. Es que yo creo que eso debe ser la 10.2, José. Yo creo que esto es una cuestión. Esto es una 10.2 a la picá. Pero, Sánchez, yo te voy a decir más. Yo, legalmente, abogado de ella, no radico la 10.2. Porque ¿qué voy a hacer? ¿Ponérsela fácil al Ejecutivo para que me vote? No, vamos a dilucidarlo. Es que yo creo que, ¿sabes qué? Si hoy nos escuchan, el juez, yo dependiendo del juez. Cueva, es Anthony Cueva, creo. No, pues es un juez inteligente. Hay un juez, entonces, hay un juez. Sí, es un juez inteligente. Y va a decir, ¿sabes qué? Esto es un political question. A mí esto es Baker versus Carr, tú sabes. Porque pero el derecho... Con un standing que me da ese artículo 12 tan flojo, de secretario podrá, y no pone otro remedio, pues entonces, ¿cuáles son los requisitos de Baker? Primero, la Constitución delega expresamente el asunto en controversia a otra rama de gobierno. Para empezar, ella responde al Ejecutivo. Aquí el issue no es de cómo ella se instituye delegada, porque me instituye delegada el hecho de que participó en una elección, que salió electa y que juramentó en el cargo. Y eso es del Ejecutivo. Tribunales lo único que hizo ahí fue juramentarla, que fue el juez Cortó. Entonces, vamos al segundo punto. No existen criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia. Es apropiado ese artículo 12 cuando dice que el secretario de Justicia podrá incoar la acción. Eso está medio nebuloso. Al final del tramo, esa es la realidad, que lo que le está diciendo con este tipo de reclamación es que la rama judicial o el poder judicial resuelva el asunto finalmente si ella debe estar o no en el puesto. Ya está. Esa es la controversia real. Pero Joel y José, con esto lo dejo para que José lo hable, pero mira esto. ¿Cómo el juez va a resolver algo que no le toca? Entonces, esto es una cuestión jurisdiccional, porque la abstención es una cuestión jurisdiccional, y entonces el juez no tiene que resolver algo que no tiene que hacer. Pero volvemos al punto que dijiste ahorita, Francisco, ya te metiste en la hoguera, ya te metiste en el fogón. Hoy. O sea, si te metiste, vas a tener que buscar cómo salir, cómo sacar los pies del plato, porque cuando el tribunal diga, pues no procede como tú dices, pues, o desestima, o diga, mira, no, eso tiene que pasarlo allá. Ahí no se murió la cosa, porque ya provocaste el issue y ya tienes que terminarlo. Políticamente si no el te pensamiento... conviene darte un bofetón y quedarte dado, brazos cruzados. Volvemos, Pierluisi va a tener que enfrentar esta situación tarde o temprano, y más temprano que tarde. Estoy con Adaisa, si es por casualidad, si vamos a partir de la premisa que el tribunal motu propio, vuelvo y digo, que el tribunal motu propio desestima el caso. ¿Por qué parto de la premisa del tribunal motu propio? Porque es que yo, abogado de Elizabeth Torres, no planteo la desestimación. Veo el caso en sus méritos en el tribunal de instancia, porque tengo más oportunidad de prevalecer que en el Ejecutivo. Entonces, partiendo de la premisa, y no digo que Sánchez lo que está diciendo está errado, en gran parte yo comparto lo que le está diciendo. Si en efecto el tribunal desestima, debo entender yo que Emanueli, que el secretario de Justicia, no está actuando porque a él le place, debe estar actuando bajo instrucciones del gobernador de Puerto Rico. Si el tribunal de instancia desestima porque entiende que no tiene la jurisdicción, yo debo entender que entonces el Ejecutivo va a actuar conforme a que entienden que Elizabeth Torres no está cumpliendo con sus funciones y hay que destituirla. Lo que pasa es que eso le va a dar base para regresar a los tribunales. Pero es que ese es el asunto. Eso le va a dar base para regresar a los tribunales. Yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. Disculpa que te interrumpa, te voy a hablar ahora. Yo creo que al final del día el caso se resuelve en el tribunal, porque ¿qué es lo que va a pasar? Ponle que desestima el tribunal, van al Ejecutivo, y si ella está inconforme con la decisión que toma el Ejecutivo, ¿qué remedio tiene? Tiene que ir al tribunal.
Claro. Pero Tiene que ir al ahí es tribunal. otra cosa. Estamos ante un caso de despido injustificado, no estamos ante un caso de political question, porque te voy a decir una Al cosa. final del día lo va a resolver el tribunal. Sí, pero este no puede, José, porque fíjate, mira el tercer criterio. Resulta imposible decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales. Entonces tiene que el tribunal decidir si es un principio de política pública ejercitable que esta señora esté cabildeando en Washington en favor de la estadidad, cuando tú tienes que la mitad del pueblo no quiere esto, más o menos, somos un poquito más, ¿ves? Pero esto es un political question, es que no tengo duda. Y yo, además, yo no sé si otros compañeros lo han discutido, no he escuchado a nadie en ningún otro medio. Es que la ley que creó estos delegados, estos 4 en la Cámara y 2 en el Senado, decía bien claro que era que iban para Washington. Y decía que era para cabildear a favor de la estadidad. Ok, no. Pero eso es otra cosa, yo no tengo problema, que ella no está cumpliendo, no está cumpliendo. Es que ella no está cumpliendo con sus funciones. Ella no está cumpliendo, eso no está en controversia. Eso no está en controversia. Aquí el asunto, legalmente hablando, vuelvo y digo, Sánchez, como abogado, si el tribunal no lo desestima motu propio, como abogado de Elizabeth Torres, yo no solicitaría la desestimación del recurso. Me tengo que ir. Yo litigaría el caso en el tribunal. Posibilidades de ganar existen en el tribunal de instancia y no en el ejecutivo. Vamos a retomarlo cuando llegue, bueno, está bueno, está interesante. Continuamos. Francisco Sánchez Rodríguez, Joel Caraballo y José Torres Nolasco, licenciados aquí en Directo a la Justicia. Pausamos en Cadena Guapa Radio. Regresamos a Directo al Punto. Soy Adaísa Cortés, estamos en Directo a la Justicia con los licenciados Joel Caraballo, José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez, a quien vamos a dejar en el uso de la palabra. Estamos cerrando el tema de si es los tribunales o si es el gobernador quien debe trabajar con la destitución de Elizabeth porque cumple o incumpla con las funciones para los que el pueblo la eligió con su voto. Francisco Sánchez. Mira, yo con esto concluyo y que los muchachos, ¿verdad?, se expresen. Yo entiendo que hay un problema de jurisdicción, o aunque no haya un problema de jurisdicción a base de la redacción de ese artículo 12, el tribunal se debe abstener por ser un political question. Baker versus Card, 1962, parece clarísimo. No está en controversia, a mi juicio, los hechos alegados en el quo warranto, en términos de que ella no ha cumplido con lo que, cuál es el mandato que le da esa ley, porque lo que ha hecho es todo lo contrario. De principio lo que ha hecho es solicitar la disolución de la delegación congresional, lo que ha hecho es boicotear a esa delegación congresional, es más, según ella, desenmascarándolos, bueno, y que tiene una estrategia que va a revelar después. Pues me parece a mí que el incumplimiento está ahí. ¿Quién lo debe hacer? Pues yo creo que la debe despedir es Pedro Pierluisi, y que entonces ella tendría una acción distinta para ir a los tribunales. Pero espérate, déjame hacerte otra pregunta aquí. Es que una vez el pueblo de Puerto Rico, no los estadistas nada más, el pueblo en general pudo votar por esas 6 personas, el PNP no es el dueño de esa delegación. Y entonces ese es otro punto que se está discutiendo, que mucha gente dice, pero espérate, es que esa gente supone que vayan a cumplir con un mandato del pueblo que votó, ¿verdad?, por el referéndum y demás, pero el PNP como tal no es el jefe de ella. Entonces es otra parte de la controversia que está también, que la he leído y la he escuchado. No, el PNP no tiene nada, no tiene ningún pito que tocar aquí. Claro. Pierluisi no la va a despedir por ser el presidente del partido nuevo. Él lo debe votar por ser el gobernador y ser el patrono. Y esa es la razón. Y él es el que tiene, para mí, ¿verdad?, el standing para hacerlo. Y no una ley que se escribió, porque tampoco le voy a echar la culpa a Pierluisi, sino que él se acomoda a las circunstancias. Eso es como cuando lo llevaron a él por ser un secretario de Estado sin confirmar a ser gobernador, pues no se podía. Y lo dijimos aquí, lo discutimos aquí, claro. El Supremo bajó 9-0, 9-0, diciendo lo que nosotros dijimos. Y yo entiendo que esta no debe ser la excepción y que tiene que ser el gobernador quien haga el procedimiento de destitución mediante el mecanismo administrativo bajo la PAO, de que se le radique la querella, que se celebre la vista administrativa informal, y que entonces ahí tome la determinación.
y dale para adelante. ¿Qué nos dice José Lo Torres ve. Naranjo? Pero, Habrá maravilla para hacer esto que acaba de decir Francisco Sánchez, a la luz de que el tribunal se abstenga y diga, mira, que eso no me toca a mí, eso te toca a ti. lo que pasa es que el procedimiento tiene que estar designado, si se va a aplicar por la LPAU o no se va a aplicar la LPAU. Está bien interesante aquí. Vamos a ver qué es lo que sucede. Quizás fue, mire, es que yo creo que mucho de la situación que surge obedece a que cuando nace la idea de que existan estos llamados cabilderos, probablemente no se habían ponderado cada una de las cosas que podían surgir a razón de la ocurrencia o de la actividad propiamente de ese componente. Entonces, en estos momentos, ¿qué es lo que nosotros estamos discutiendo aquí? La omisión o la falta de regulación de la actividad de esos cabilderos y cómo se van a regir y realmente quién finalmente va a atender esa controversia. Entonces, José nos trae un punto sumamente interesante. Lo que José nos está diciendo es, oye, si van al tribunal de San Juan y el tribunal de San Juan resuelve a favor o perdóname, en contra de Elizabeth, a lo mejor pues dice, pues mira, pues si es en contra, pues ella buscará la forma de subir el caso. Si es a favor, en el sentido de yo no voy a entrar a resolver esta materia, regresa a manos del Ejecutivo, el Ejecutivo toma una determinación y ella entonces regresa a los tribunales con la determinación del Ejecutivo, considerando ya el tribunal toda la estructura y el andamiaje legislativo que regula la conducta o que debe regular la forma en que se conducen estos cabilderos. Y ahí no se le va a dar paso nuevamente, quizá considerando la decisión anterior o en su defecto no le van a dar validez. Y de manera interesante, Sánchez, si fuese a aplicarse la LPAU, no va a instancia. No. Ella estar inconforme con la determinación tendría que ir al Tribunal de Apelaciones. Y recuerda, como te digo, si no está redactado, recordemos siempre un principio que por lo menos cuando yo estudié administrativo era así. La PAO es supletoria. Usualmente las agencias tienen sus propios reglamentos en términos de la celebración de estos procedimientos administrativos, disciplinarios o de despido y toda esta cosa. Si no lo hay, pues está la PAO. Y me parece que esto es un caso que evidentemente no lo está. ¿Verdad? Así que es la PAO. Esa es, ¿verdad?, la posición. Pero por otro lado, oye, hay un refrán que se está acuñando en Mayagüez que se llama Guillito, tranquilo, la suerte está contigo. La suerte está contigo. La pregunta es ¿de quién es el Palacio de Recreación y Deporte en estos momentos? Solamente para saber, porque no sé si es del municipio o si es de un grupo del acreedor hipotecario. Sí. Bueno, no hay duda. Vamos a abrir con este tema y después Elizabeth. Arrancamos con Elizabeth, ahora vamos con Mayagüez, bendito sea Dios, con el municipio que ha tenido así suerte hasta ahora. Vamos a ver cómo le va, Francisco Sánchez. Mira, yo digo eso, Guillito, tranquilo. La semana pasada vino esta unidad de la Oficina del Panel de Fiscal Especial Independiente que se llama la UPAD. No me digas que tú, como no le vas a dar credibilidad al FEI, por eso que dice que todo está bien. Pero eso, Guillito, tranquilo, porque tú sabes una cosa, este referido le hizo justicia en noviembre del año pasado, el 15 o 16 de noviembre del año pasado, 2021, ¿verdad? Ya previamente a eso, los federales habían radicado cargo y anunciaron en conferencia de prensa que Guillito estuviera tranquilo porque es una víctima más, al igual que lo fue el municipio de Mayagüez de este esquema. Entonces, a ellos no se les ocurre erradicar, que vieron esto, que pueden grabar, que pueden hacer un montón de cosas y nada pasó. Entonces, ahora viene el FEI y acoge un referido del Departamento de Justicia recomendando la erradicación de cargo. Y pues lo tiene el FEI, ¿verdad? Esto, y pues a base de récord de ellos. A base de 39 cajas. Tienen 39 cajas que ya justicia se las digirió, pero aún así ellos van a auditar a justicia. Lo típico en ese proceso de auditoría
es que viene esta oficina ahí y destituye, ¿verdad? Y entonces la cuestión aquí es unos 9.8 millones que transfiere la Asamblea. Que no se iba, él dijo no me voy. Bueno, ese tiene que ir, no hay duda. Él dijo que no se iba. Pero fíjense que ese tiene que ir, él tiene derecho a recurrir, como dijo José ahora mismo, al Tribunal de Apelaciones, porque tampoco es el Tribunal de Primera Instancia, de la revisión administrativa que hace la oficina del panel. Y eso es lo que, por lo menos el abogado de Guillito, lo escuché decir, el compañero Jaripadilla, buen abogado, buenísimo abogado, que va a recurrir al Tribunal de Apelaciones. Y pues veremos a ver ese es el mismo abogado. Es amigo de nosotros, el mismo abogado que representa a Héctor O'Neill, que estos días tuvo otra decisión favorable. También. A favor de Héctor. Ok, está bien. Yo creo que Guillito está en buenas manos. Yo creo que Guillito está en buenas manos. ¿Sabe algo? Yo lo que honestamente mire, puede haber 39 cajas, 40, 300 cajas, pero o sea, la culpabilidad del acusado tiene que ser probada más allá de duda razonable. Y entonces, ¿hasta qué punto cruza la línea fina entre un asunto administrativo versus un asunto de la comisión de un acto delictivo para efectos del alcalde de Mayagüez? Pues eso habría que verlo, pero yo no sé, no me quiero aventurar, pero probar la culpabilidad más allá de duda razonable por lo que ha salido hasta el día de hoy, de probar que en efecto hubo una malversación de fondos públicos según se le está imputando, pues yo no, de verdad, eso hay que verlo, cómo vaya desfilando poco a poco en su momento pruebas sobre ese particular, pero oye, no sé. Que no ha ocurrido. Entonces tú tienes por ahí a una UPAD, que es una cosa que se inventan allá para el año 2009, un gobernador que yo quiero muchísimo, Luis Fortuño, pero eso se le inventa aquella legislatura y el gobernador lo firmó, porque antes de eso existía lo que se llama la Comisión para Ventilar Querellas Municipales, que estaba escrita al Ejecutivo y quien tomaba la determinación final era el gobernante. Y entonces, en eso, pues tú le das unas garantías de confiabilidad más estrictas. Pero aquí vienen esta gente sin decirte nada, hacen una evaluación de la prueba que se sometió y te destituyen, y entonces todavía ni siquiera han radicado cargo. Esa es la peligrosidad, por eso es que lo estoy mencionando, Francisco. Y entonces, a mí genuinamente, ¿verdad? O sea, porque pues, ciertamente yo estoy en esto todos los días. Cuando un fiscal, y obviando de cómo el FEI sigue los procedimientos, pero un fiscal autoriza mediante una boleta la presentación de cargo y pues tiene unos testigos o tiene una prueba ante sí, y así es que somete el caso y entonces ahí se inicia el procedimiento, ¿no? Pero en este asunto de primero vamos a enviar esta notificación para suspenderlo de sus funciones. Todavía no se conoce exactamente qué es lo que se va a presentar. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues, cuando pues empieza a salir que, pues mira, a lo mejor pues no es tan así, a lo mejor es que esto no es tanto una malversación de fondos públicos, a lo mejor esto es un asunto que más es una regulación dentro de las funciones de alcalde y que eso pudiese enfrentar algún tipo de sanción administrativa, etcétera, etcétera. Pero para una culpabilidad más allá de lo razonable, con lo que yo estoy viendo ahí, yo no estoy abogando por el alcalde de Mayagüez, ni mucho menos, ¿verdad? Pues de eso no se trata. Simplemente hacer una evaluación a base de lo que se filtra un poco por la prensa y de lo que está haciendo el panel del fiscal especial independiente. Que si fuera, mira, yo entiendo esto. Cuando Sánchez era fiscal, yo estoy convencido de que si Sánchez hubiese tenido la prueba suficiente para someter un caso, lo sometía sin mayores consideraciones y ya está. ¿Ves? Entonces, se le da mucha vuelta al asunto y al final del tramo, pues, le va restando un poco de seriedad al proceso, ¿no? Y a la investigación, y al final del tramo terminas diciendo, oye, es que pues no era tan así, y pues lo que se va a aplicar es esta medida.
Y eso hay que Mira, evaluarlo con mucho cuidado. Mira, Joel, estoy de acuerdo contigo. Tú sabes, hay que tener mucho cuidado porque tú sabes una cosa. La ley de municipios autónomos, la ley 81, le daba el poder a los municipios para crear corporaciones Sí, y que actúan como corporaciones, aunque son público-privadas, actúan como corporaciones privadas, se comportan igual. Cuando tú entras al mundo de los negocios, pues puede ser que te vaya bien o que te vaya mal. Y tú puedes inclusive grabar bienes inmuebles que pertenecen al municipio porque son enajenables. Hay unos bienes que no son enajenables porque las playas tú no las puedes vender. Hay bienes que no son los ríos ni nada de eso, pero tú puedes grabar inmuebles y los puedes vender y toda esa cosa. Entonces ahí se grabó en un contrato legal que es una hipoteca. Se invirtieron 9.8 millones en qué sé yo qué, porque eso no lo sabemos. oye, El FBI radica cargos, en efecto, la Fiscalía Federal por lo que pasó, pero no incluyen a Guillito. oye, De repente aquí tú tienes un referido por artículo 262, que es la omisión en el cumplimiento del deber, y tienes otro por 264 de malversación de fondos públicos. Y posiblemente un 4.2b de la ley de ética gubernamental, que esa ley, básicamente, por cualquier cosa, es tan ambigua en su redacción que te puede radicar. ¿Ves? Entonces, sí, ese es el sí. problema que tenemos, porque si hay una ley más resbaladiza, más ambigua que la ley de ética gubernamental, búscamela para verla. ¿Ves? No está fácil. Tú Mira, sabes, eso es lo que yo veo ahí, así que nada, te resbaladizo, pues entonces, si ahí no hay más nada, yo necesito escucharlo sobre el supuesto giro torcido del que reclaman aquí, de que el Supremo liberó a Héctor O'Neill de la acusación por actos lascivos. ¿Qué pasó ahí, Francisco? José, cuéntame tú de eso un poco y yo te sigo. Bueno, el Tribunal Supremo entiende que el delito haya prescrito, no hay mucho más que decir. Yo creo que el FEI se durmió nuevamente y a estas alturas y con un caso tan importante que se le haya prescrito el delito, es bien triste. Yo creo que hay mucho que expresar por el FEI. No puedo andar mucho más del Mira, FEI. ¿tú sabes qué? Cuando ocurre algo así que a la persona que está a cargo de esos casos se le prescribe, se le pasó, eso no pasa sin pena ni gloria. No pasa Si nada. llega a ser un fiscal de justicia, probablemente lo votan, pero mira esto, y el FEI lo hace, no hay ningún problema. El problema no es que está prescrito, porque el FEI llega a un preacuerdo, ¿verdad? Un plea bargain, una negociación preacordada con el abogado de O'Neill, y entonces hacen alegación de culpa y todo esto. O'Neill, ya sabemos que fue un preacuerdo buenísimo para O'Neill, y dejan un cargo que nunca, que era que estaba en el Supremo, porque fue el apelativo y estaba en el Supremo, y la controversia en el apelativo fue si estaba prescrito o no, y el apelativo dice que sí, se va al Supremo por parte del FEI y no se hace nada, y el Supremo no hace presión alguna y dice, ven acá, yo me entero en los medios que ustedes hacen un preacuerdo, ya el hombre hace alegación de culpa y a mí no me han dicho nada y tengo esto presentado aquí, ¿qué ustedes van a hacer con esto? Entonces, evidentemente, ante esa situación, es un caso terminado en instancia, los tribunales no pueden dar una cosa que se llama opinión consultiva. Claro. Porque si el caso se dispuso, los tribunales y máxime el Supremo no están para dar clases de derecho, está para resolver controversias. Claro, a base de lo que resuelve el Supremo es que nosotros, es lo que estudiamos nosotros en la escuela de leyes y los que, ¿verdad? Leemos esa jurisprudencia, y eso es una de las herramientas que nos ayuda a nosotros a formarnos como abogados, ¿verdad? Pero el Supremo dice, mire, si ustedes dejaron ese cargo perdido ahí y ya él hizo alegación, esto se acabó, y entrar en esto es yo entrar a una opinión consultiva, por lo tanto, nos fuimos, y esa decisión fue 5-3, ¿verdad? Y yo creo que era lo que procedía en derecho. Entonces, con el llanto de la jueza presidenta y el llanto de Ángel Colón. Claro, porque evidentemente vemos unas cosas, Joel, en donde podemos decir que hay una mayoría y hay una minoría y se vota en bloque. Y hay casos en donde hay dos del supuesto bloque de mayoría que muchas veces vota con la minoría. Eso lo sabemos.
Hay dos, ¿verdad? Del bloque mayoritario, que dependiendo de la controversia, ¿verdad? Pues claro, se van al otro. claro, ¿verdad? Pero la realidad es que el bloque, yo creo que la decisión correcta, en términos de no decir aquí que se le dio un trato ahí jugoso, porque eso no fue así. Yo creo que los tribunales están para entender que tiene que haber ese caso controversial. Bueno, hizo alegación de culpabilidad. Hizo alegación y el caso se terminó. Ahí está el detalle. Hizo alegación de culpabilidad. No estamos diciendo que fue un caso visto y fue no culpable y hay una histeria colectiva por ese hecho. Simplemente que es bien ponderado, hizo alegación de culpabilidad y eso es lo que existe para él, con una recomendación de un informe de presentencia y con unos referidos que ahora pues ciertamente debe estar cumpliendo. Si ese cargo se les quedó pendiente, pues lamentablemente esa es la situación al día de hoy. Pero el Tribunal Supremo no iba a pasar juicio sobre eso. ¿Por qué? Porque es que también la gente tiene que entender que si el Tribunal Supremo pasa juicio sobre eso, estamos yendo contra 25, 30, 40 años de doctrina jurisprudencial que uno no, sé que el Tribunal Supremo no puede abrogarse esa libertad y de golpe y porrazo desaparecer años de jurisprudencia. No lo van a hacer. Aparte de que, claro, se le va en contra de las doctrinas básicas. Por ejemplo, aquí un tema que se está discutiendo precisamente era el de la prescripción. Usted tiene una fecha para presentar. La comisión de un delito tiene este tiempo para ser procesada, salvo las excepciones, los casos de asesinato que no prescriben y otros tantos. Pero en este caso estaba prescrito y yo no voy a resolver, y eso fue lo que decidió el Supremo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado para Héctor O'Neill, ya está. Mira, en el tema del teléfono que le encuentran a Jensen Medina, yo me tengo que reír para no llorar, porque es que yo no puedo creer cómo puede pasar alguien por la mente que a usted lo sentencien a 129 años y que usted se va a quedar incomunicado por el resto de su vida y que realmente usted no va a hacer ninguna gestión, absolutamente ninguna, para usted poder hablar con quien le dé la gana desde allá adentro. Mire, mi hermano, como dicen por ahí, usted no sueñe con eso, porque con 129 años en la costilla, o sea, lo van a volver a coger mañana y pasado, porque siempre va a buscar la forma de comunicarse, pero él va a hablar con el exterior. Oye, y la realidad es que José Torreno Larco, perdón. Llover sobre mojado. Ahora él se busca otro paseíto para el tribunal, lo llevan de nuevo al tribunal. ¿Qué castigo tú me vas a dar por este teléfono? Si yo tengo 129 años, mire, no me vengan a hablar a mí. Esto no es un caso de un tipo que está a 3 años de salir en libertad. Yo vivo de una cadena perpetua, por Dios, y más. Son 29 arrancando la cadena perpetua más todo lo demás. Así que, Francisco, mira, yo soy fiel creyente de lo siguiente. En el proceso de rehabilitación, si eso es lo que realmente propende el Departamento de Corrección, si realmente la comunicación no se les debe cortar. No se les debe cortar. Y no ser mira, la comunicación allí es la que tienen que pagar creo que era 4 y pico, $5 por minuto las llamadas. Entonces, las llamadas con cargo a los familiares terminan siendo 500, 600, $1,500 mensuales de teléfono, que obviamente muchos terminan desconectando los teléfonos porque no tienen cómo pagar las llamadas para hablar con sus seres queridos, y ellos terminan entonces buscando el teléfono ilegal. Eso es lo que la gente no entiende, que no hay forma de que tú no vas a querer saber de tus hijos, de tus nietos, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, aunque hayas cometido un crimen. Lamentablemente sigue siendo un ser humano. Que la tienes que pagar, sí, tienes que pagar tu sentencia, pero no hay forma de que tú digas que no se comunique. Recientemente, Adaitza, se estaba haciendo una evaluación para conseguir un proveedor. Lo leí en la prensa, by the way, para conseguir un proveedor de servicio telefónico a un menor costo. No sé en qué, ¿verdad? Estaremos los dedos a ver si es verdad. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Francisco Sánchez. Buenas noches a todos. Buenas noches. Licenciado José Torreno Larco, y será hasta el próximo lunes en otra edición de Directo a la Justicia, y nosotros los invitamos mañana a estar en Directo al Punto nuevamente a las 6 de la tarde. Dios me los cuide, que la pasen bien. Amén.